Mira, a ver, nosotros somos una familia de 5 hermanos, 4 hombres, yo soy el menor de los hombres y después la última es mi hermana. Tuvimos una familia normal, yo te diría, normal. En nuestra familia hubo sí sacerdotes y obispos, pero muy allegado a la familia, compartíamos con ellos. Uno fue el arzobispo de Concepción, don Gilberto Fuenzalía, que fue el creador del catecismo católico. Decirme hijo hay Dios, bueno, ese fue. Después hubo otro obispo, don Augusto Salinas Fuenzalida, que terminó siendo el obispo de Linares, que era primo hermano de mi madre, de la Congregación de los Sagrados Corazones. Luego tuve 2 primos que ingresaron a la congregación y finalmente ingresé yo. Ahora, mi familia, como te digo, una familia muy normal, éramos muy unidos, religiosos, no excesivamente religiosos, pero sí una religiosidad que se hacía sentir en el ámbito de la familia. Y luego, siendo yo muy chico, yo te digo, chico, más o menos la edad de 5 o 6 años, yo sentí el llamado al sacerdocio sin tener idea de lo que era el sacerdocio, ni en qué consistía el trabajo de un sacerdote, ¿no? Pero sentí eso, una noche en que sentí que Dios me llamaba para que yo fuera su sacerdote. Y lo curioso es que eso nunca se me olvidó, nunca se me borró. Fui creciendo, fui al colegio, era muy chacotero con todo el mundo, muy deportista, iba a fiestas, participaba en el grupo de todos los, era excursionista, en fin, pero siempre tenía yo esto que no podía hacer otra cosa sino que esperar cuando yo debía entrar al seminario. Tampoco sabía de qué seminario, pero que yo tenía que ser sacerdote. Es una cosa que la guardé como un secreto toda mi vida. Y los detalles tampoco los he contado y tampoco se los contaré a ustedes, no, porque es una relación entre Dios y uno. Pero así comencé, hasta que entonces uno ingresaba al seminario egresando del colegio, muy cabro chico. Yo entré al seminario de los Perales, porque ahí estaban mis primos. Los padres diocesanos querían, pues yo estudié después en el colegio San Rafael, seminario San Rafael, querían que yo fuera seminarista del obispado. Tampoco yo tenía muy claro, porque era muy niño chico, la diferencia entre ser congregación y seminarista del obispado. Pero ellos hablaban de eso. Pero como yo tenía 2 primos que habían ingresado a la congregación y tenía un tío que era de la congregación, entré yo a la congregación siendo ya alumno del Colegio de los Sagrados Corazones. Y ahí comencé ya mi vida religiosa. Muy contento, yo te diría muy feliz, sintiéndome muy a mis anchas en una vida que en ese entonces la congregación llevaba en los Perales una especie de vida monástica, de un monasterio de tipo benedictino, ¿no? De mucho silencio, mucho trabajo, mucho estudio. Eso es como el inicio, digamos. A ver, el seminario es un lugar de estudio, pero al mismo tiempo es un lugar de formación. Yo llegué al seminario, del colegio al seminario, y encontré una vida muy dura. Nosotros nos levantábamos a las 5:30 de la mañana, teníamos duchas frías, invierno y verano, en el campo, aquí en los Perales, camino a Coyihuay. Me acuerdo que cuando recién llegué, bueno, nos levantábamos a las 5:30, íbamos a rezar maitines en la iglesia, después venía media hora o una hora de meditación, después venía la misa, pero todo en silencio. Pero yo no sabía este asunto del silencio. Y cuando entré yo
por la sacristía, me acuerdo, a las 6 de la mañana ya, con un seminarista más antiguo, que era el padre, después el padre Ronaldo Muñoz, gran teólogo, fallecido ya. Le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y fue la primera reprimenda que yo recibí con un shh, estamos en silencio. Entonces la vida de silencio era una parte muy importante en esta etapa. Entonces uno fue formándose espiritualmente en la vida religiosa, ¿no? Todo está cifrado en la regla de San Benito en el fondo. Lo importante es el trabajo. Comíamos en silencio la lectura durante las comidas, ¿no? Un recreo corto, después descanso, después estudio y mucho estudio. Entonces yo digo que esa inspiración benedictina dentro del periodo de formación fue como aquilatando un poco el crecimiento, ¿no? La orientación hacia mi vida. Yo tengo que decir que dentro de los 7 años que duró mi paso por los Perales, un año de noviciado, un periodo de postulantado y los 6 años de estudio, ¿no? 3 de filosofía y 4 de teología. Hubo periodos muy buenos, hubo periodos muy duros de pruebas, ¿no? Porque la vocación hay que probarla. Y las pruebas suelen ser algunas muy alegres, muy beneficiosas y otras muy duras y que van raspando las costras que uno trae de afuera para ir puliendo, ¿no? La vida religiosa, ¿no? Para que uno tenga después las herramientas frente al mundo. Así que en mi vida de los Perales yo la recuerdo como un gran periodo de formación y del cual nunca lo he olvidado y siempre le daré gracias a Dios por él. Bueno, saliendo nosotros ya ordenados, nosotros en la vida de la parte pastoral dentro del periodo de formación estábamos muy cerca de Coyihuay, estábamos en el campo nosotros, los Perales. Así que una vez al mes íbamos a Coyihuay a nuestra parte de formación. Teníamos todos los fundos, los campesinos, ¿no? De los fundos aledaños a los Perales, que los seminaristas mayores habían dividido en obispados. Entonces cada obispado tenía un jefe que era otro seminarista que hacía a veces de obispo, ¿no? Que tenía seminaristas menos antiguos a quienes le distribuían las partes pastorales. Entonces íbamos a hacer catecismo, visitábamos la casa de la gente, hacíamos misiones, etcétera, y preparábamos, ¿no? Entre una visita a otra a las distintas parroquias que teníamos nosotros, íbamos preparándonos para que sea nuestro trabajo pastoral sea efectivo. Para eso teníamos charlas, teníamos libros, teníamos reuniones durante el periodo de formación. Una vez que me ordené sacerdote, bueno, dentro de ese periodo, en mi último año ya como diácono, no me acuerdo exactamente cómo ni por qué llegué a la cárcel. No como recluso, ¿no? Sino que me interesó el visitar la cárcel y empecé a ir a la cárcel de Valparaíso durante un año. Juntaba cosas ricas de comer, por ejemplo, para llevárselas a los reos, y con ello hice muy buenas amistades. Iba prácticamente todos los meses, además de mi parroquia que tenía yo como parte de mi obispado en el campo, ¿no? Y yo frecuentaba la cárcel. Y mi primera misa, yo me ordené de sacerdote, pero mi primera misa yo la dije en la cárcel. Me acuerdo que estaba yo muy asustado porque tenía que hacer mi primera misa y en la cárcel. Entonces, ¿cómo hablar con los presos? ¿No? ¿Cómo predicarle a los presos? Con quienes ya, como te digo, ya había adquirido lazos de amistad. Cuando yo estaba en los Perales me enviaban cartas y me contaban sus problemas familiares, los problemas de juicios, que muchos estaban en la cárcel y no estaban rematados, ¿no? Y eso era muy injusto. Las personas que habían fracasado su matrimonio por causa de la cárcel
las pobrezas y dificultades y las incomodidades, ¿no?, de la cárcel de esa época, que indudablemente no son las mismas de ahora. Hoy día son más confortables, entre comillas. Entonces me acuerdo que me preparé durante mucho tiempo, ¿no? Leí todas las cartas de los papas acerca de las cárceles, etc. Y cuando llegué a la cárcel, ¿no?, Soro, dije mi primera misa, y me acuerdo que no dije una palabra prácticamente de lo que yo había preparado, sino que hice otra prédica, la que salió en ese minuto. Y yo te diría que fue mi primera lección que yo recibí directamente de Dios, ¿no? Que Dios, y bueno, y uno en el periodo de formación siempre nos están insistiendo, uno tiene que ser responsable, que dentro del sacerdocio uno de los elementos más importantes que Dios le entrega es la comunicación de la palabra, que la palabra no es una palabra humana, sino que es una palabra divina, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesucristo. Luego uno tiene que descubrir algo delicado, fino, ¿no?, como decía la parábola del domingo pasado, la perla fina que uno tiene que abrir y poder tener el arte de traspasar esta perla fina. Así que no hay que improvisar ni decir, no, si yo tengo tantos estudios y yo puedo ya con la cancha que me da el sacerdocio decir cualquier cosa para llenar los 10 minutos y dejar como la liturgia bien entablada. Eso es un error. Entonces, la primera lección, como digo, la recibí de Dios ahí en esa misa, en que consistía que tú tienes que preparar lo que vas a decir, pero lo que vas a decir no va a ser tuyo, sino que mío. Tú trabajas y después yo te diré qué cosas tienes que decir. Entonces, yo lo que dije no era lo que yo había preparado, sino que la inspiración que yo recibí de Dios, pero me exigió que tenía que estar preparado, ¿no? Entonces hay una combinación, hay una simbiosis interesante que se produce en el ejercicio del sacerdocio, ¿no?, en el que yo siempre he dicho, y lo he comunicado, y lo dije también en la misa del día sábado, que el sacerdocio no es mío, el sacerdocio es de Cristo, que me encarga que yo coopere en su labor pastoral. Yo soy el discípulo de Jesús, que yo hago y digo, digamos, trato de ser lo más fiel a la entrega de este mensaje de la buena nueva que es el reino, ¿no? Entonces es una cosa delicada y al mismo tiempo que exige que la entrega de la palabra tiene que ser una entrega humilde, ¿no? Entonces toda la formación que uno recibe del seminario, esta vida monástica que yo les decía, ayuda a ir, una vez salido ya y ordenado, seguir formándose. Dios nunca deja de formarnos, y cada día es una nueva lección que recibimos de Él para poder ser mejores comunicadores o mejores espejos de Cristo, para comunicar lo que Él quiere comunicar a través de nosotros. Yo te diría que la vida entera está llena de experiencias de ese tipo, ¿no? Yo te diría que cada día uno va recibiendo experiencias, porque Dios nunca te deja solo. No hay momento en que diga, este apostolado es mío. Siempre el apostolado es de Dios. Por lo tanto, cada experiencia que tú tienes es una experiencia divina en lo humano. Dios siempre está operando en tu vida. En los momentos de oración, en la misa, en el contacto con la gente, en el trato con la gente, Dios te va pidiendo cosas que vayas entregando y la gente se te va a ir acercando precisamente esperando que de Dios y del sacerdote reciban una palabra de consuelo. Mira, bueno, por ejemplo, yo ahora te podía contar millones de experiencias, ¿no? Pero la última, que es muy impactante, yo estoy después de que me retiré
de mi vida pastoral en la Armada, empecé a trabajar muy fuertemente en la parroquia Jesucristo Misionero, que es una parroquia de misión, que es el patio trasero de Viña, le llaman, ¿no? Cuando me dicen, ¿tú dónde estás trabajando? Yo digo, en Reñaca Alto. Me dicen, te felicito, la parroquia más rica de Viña. Y yo dije, la parroquia más acomodada es la de abajo. La de arriba son puras tomas, ¿no? Mucha pobreza. Y ahí me tocó vivir cosas muy duras, muy duras, y que para decirte cómo Dios a uno lo va delineando y conduciendo a lo que Él quiera y espera de ti. No es al revés. No es que lo único que yo tengo que estar disponible es, siguiendo el ejemplo de la Virgen, saber decir sí, ¿no? Dios te llama, te elige y espera tu respuesta, porque Dios es muy delicado. Tú le dices, sí, ya, me basta con tu sí, el resto lo hago yo, ¿no? Igual pasó con la Virgen. Bueno, entonces aquí la experiencia que yo tuve fue un día domingo, ya estaba yo trabajando en Reñaca Alto, y me llaman porque había una persona, una joven que estaba con muchas dificultades. Fui a verla y realmente había muchos problemas, muchas dificultades. Era un día a las 4 de la tarde, un día domingo a las 4 de la tarde, en que yo estaba ya descansando después de las 3 misas que yo digo los días domingos. En ese entonces eran 3 misas, hoy día son 2. Y conversé con ella, había sufrido mucho de chica, había sufrido violaciones, vejámenes de todo tipo. Hasta ella tenía 22 años, tenía 3 niños y 3 niños de diferentes padres, etc. Pero muy buena mujer, muy bien. Al final me dijo, padre, ¿usted podría bendecir mi casa? Entonces dije, por supuesto que sí. Fui a su casa y me impresioné mucho porque la casa eran 4 murallas y un techo, ¿no? Las 4 murallas estaban bien hechas, pero no había nada dentro. Estaba su padre, que era muy buena persona, sus hermanos y los hijos de sus hermanos, y todos durmiendo en el suelo, ¿no? Yo me sentí que se me arrugó el alma, ¿no? Estamos en el siglo XXI y la gente no tiene un colchón, una cama donde dormir. Entonces esto lo empecé a comentar a ciertos ambientes, y comenzamos primero, me dije, a armar la casa, conseguirnos dinero para comprar camarotes, frazadas. Bueno, se armó la casa entera. Y yo dejé la puerta abierta para recibir todo lo que la gente quisiera darme, siempre que esté en buen estado. Todo. Y paralelamente a eso, con todo esto que ustedes ven aquí, todas estas cajas, son cosas que me van llegando y van saliendo, ¿no? Ya el jueves esto parte a Reñaca Alto. Y paralelamente a eso, la pobreza en cuanto a no tener que comer por la cesantía, por la carestía de la vida, ¿no? Y por la cantidad de migrantes que llegan, muy engañados, llegan a Chile pensando que es un paraíso y están muy lejos de ser un paraíso, y se encuentran con una pobreza muy dura, con familias, con niños chicos, con guaguas. Y haciendo mención a esto, un grupo de matrimonio, aunque asisto también, tengo un grupo de matrimonio, dijeron, digamos, hagamos unas cajas de alimentos. Hicimos una colecta, salieron como 60.000 pesos, algo así. Comenzamos, repartimos unas 2, 3 cajas de alimentos, pero esto fue cundiendo. Yo te señalo esto porque te vuelvo a decir que cuando las cosas son de Dios, las cosas salen. Las cosas son meramente humanas, y cuando digo meramente humana, es cuando hace uno una buena acción pensando en la gloria que uno va a recibir o los aplausos que le van a dar. Pero cuando la obra es de Dios, entonces eso queda ausente y se hace manifiesto el plan de Dios. Bueno, para resumirte el cuento en este asunto de las cajas de alimentos,
que ya llevo ya varios años, un año antes de la pandemia, de haber sido de comenzar con las cajas, ya he recolectado más de 50 millones de pesos. Y he distribuido más de 1000 y tantas cajas, o 2000 cajas, yo no tengo la... Pero todos los meses entrego 100 cajas y si recibo más dinero, 110 cajas. Tengo varios grupos que me ayudan, por ejemplo, las empresas Carosi me ayudan, ahí hago las compras, entonces me hacen unos precios especiales. Y así sucesivamente se va armando este cuento. Llegan, yo junto 2 millones, 3 millones de pesos, se invierte en alimentos, 100 cajas y yo parto de cero cada vez. Y eso es muy bonito saber que esa obra no es de uno, sino que todo esto se hace porque Dios está en medio. Yo me acuerdo años atrás, leyendo de la vida de una santa europea, en que vivía ellas como monasterio la caridad efectiva, la pobreza efectiva. Es decir, que ellos vivían el día y lo que sobraba del día, todo se iba a los pobres. Y al día siguiente, otra vez, recibían gratuitamente bienes para subsistir como comunidad. Y un día no les llegó el alimento para ese día y la Madre Superiora se juntó con sus hermanas y le dijo, bueno, aquí algo está fallando. Quiere decir que estamos nosotros mal porque no nos llegó el alimento que Dios nos manda. Tenemos que revisar nuestra vida, cómo está nuestra caridad. Entonces descubrieron que tenía que ser más humilde, más pequeña, para dejarse regalonear por Dios. Y una vez que eso ocurrió, empezó a llegar nuevamente la caridad para ella, que compartían con los más necesitados. Eso lo tenía yo siempre presente. Entonces el otro mes me empezó a faltar las donaciones gratuitas que yo recibía y me pregunté a mí mismo cómo lo estaba haciendo. A lo mejor yo estoy fallando en mi obra para humanizar en vez de divinizar la obra divina. Entonces cuando uno humaniza lo que Dios te pide, entonces deja a Dios de lado. Entonces digo, no, pero entonces hay que revisar qué cosa he fallado para que Dios me siga abonando el dinero necesario para armar las cajas de alimentos. Y ahora, por ejemplo, ya hice el pedido este mes, ayer lo hice a Carosi. No van a hacer las 110 cajas porque no me alcanzó el dinero, pero sí van a hacer 100 cajas. No, 100 cajas para las familias más necesitadas. Tenemos 10 capillas, o sea, son 10 cajas, no es mucho para cada capilla, pero ayudan a las más necesitadas, a las que están pasándola más mal, digamos. Y no solamente es comida, sino que hay esa bolsa ahí son poleras, por aquí tengo alimentos, en fin, y el dinero que me depositan y se conviertan en toda clase de alimentos. Eso es la parte que estoy haciendo ahora yo en Reñacal. Pero lo bonito es que cuando tú miras para atrás los 60 años de sacerdote, yo me pregunto, ¿qué dirías tú como resumen de tu vida? Esa pregunta no me la había hecho, pero yo me la hago, ¿no? Porque yo me la hice cuando prediqué el día sábado. Y yo decía, no habría podido tener una vida más fascinante, más atractiva que la vida de sacerdocio que yo he tenido. Porque he hecho de todo. He estado en todo tipo de apostolados. Ustedes los que me pregunten, los podía cansar, pero haciendo un vistazo así rápido. Yo partí como educador, la congregación tiene los colegios, estuve 4 años en el colegio. De Santiago me mandaron a Viña con el padre Javier Prado, que fue el obispo de Valparaíso. Perdón, estuvo de obispo auxiliar de Valparaíso. Él me trajo para acá porque eran muy juntos los dos. Aquí en el colegio de los padres franceses de Viña me vinieron a buscar para que fuera capellán del regimiento Coracel, con un pánico terrible. Le dije a Javier,
Si yo nunca he hecho ni siquiera la guardia, nunca he entrado a un regimiento, que voy a ser capellán de un regimiento. Casi me dio diarrea. Y me dijo, Javier, mira, me dijeron que el comandante que vino a pedir un sacerdote es masón. No podemos decirte que no. Así que di tú que sí y yo te apoyo de atrasito. Dije, bueno, si tú me apoyas de atrasito, digo que bueno. Dije que bueno, el atrasito nunca se produjo, ¿no? Javier nunca... Sí, estaba contento que yo hiciera eso, pero nada más. Y tuve mucho éxito. Me dejé llevar, como yo decía, basta el sí y lo otro lo hace Dios. Yo me dejé llevar, tuve mucho éxito. De ahí me mandaron llamar para que fuera capellán naval, porque había un problema, querían un capellán naval, cosa que yo antes de ser sacerdote dije yo, si no lo soy, me gustaría ser médico o me gustaría ser marino. Entré a la Marina y estuve 50 años en la Marina, ¿no? Y ahí llegué a ser jefe de servicio religioso y hice muchas cosas también utilizando ese cargo dentro de mi gente, que ahora la encuentro ya en Reñaca Alto y son mis colaboradores. Después en Santiago fui, como era deportista, el superior me dijo, como tú buen deportista tienes que ser bueno para ser scout. Sin conocer el scoutismo, me dijeron capellán scout. Y ahí fui incluso capellán nacional scout en Santiago, Scouts Católicos de Chile. Como tenía que salir a campamento, yo salía con 50 niños, llegué a salir con 100 niños. Dije, no puedo salir si no sé primero auxilio. Uno de los papás, el doctor Aguirre, que era cirujano, trabajaba en la posta de Roberto del Río en Santiago, dijo, yo te ayudo y te enseño a primero auxilio, pero tienes que acompañarme a urgencia. Entonces yo entraba al hospital en la noche a las 9 de la noche y salía a las 2 de la mañana. Y salí, ya terminé mi curso sabiendo suturar, enyesar, inmovilizar, etc. Y así yo salía con mi set de agujas, de hilo, en fin. Después me llamaron para que fuera capellán de universidades. Yo fui capellán de 3 universidades. Fui de la Adolfo Ibáñez, de la Santa María y la Marítima, las 3. En la Adolfo Ibáñez me dijeron, capellán, tenemos que organizar las misiones y los trabajos de invierno. Los trabajos de invierno no existían. Me tocó organizarlos y también colaborar con Misión País. Gocé en todas estas cosas. Todas eran cosas nuevas, todas eran cosas fascinantes que yo las gocé a concho, ¿no? Y finalmente, como digo, yo también se lo decía arriba, como la guinda de la torta fue esta parroquia de Reñaca Alto, que me llena de un gozo enorme de poder compartir ya mis últimos años de sacerdote con la gente, yo te diría, más necesitada, la que está más abandonada, la que está más marginal de la sociedad, donde uno encuentra una riqueza inmensa por la calidad y la profundidad de la gente. Yo les diría que he aprendido mucho con los parroquianos de Reñaca Alto, y especialmente lo que he aprendido es una solidaridad entre la gente necesitada impresionante, la caridad entre ellos, cómo se ayudan mutuamente, esa alegría, ¿no?, que es producto de una fe sincera, en que no se quejan de sus debilidades, sino que están siempre atentas de poder colaborar con aquellos que necesitan. Y siempre con una mirada muy, muy humilde, con la información que ellos tienen, de lo que significa Dios para la vida de ellos y cómo la vida de ellos está siendo llenada por la presencia de Dios. Esto es un barniz demasiado rápido, ¿no? Son 60 años. La idea es que ha sido una aventura permanente, súper entretenida. Algunos mis amigos míos
que me dicen que les cuente historias, ¿no? Historias que yo he vivido. Y otros me dicen, ¿por qué no escribes un libro? No, dije yo, ¿no? Tengo 2 libros yo que ya pasé, pero no son de aventuras, no de las cosas que han pasado, que son muy entretenidas, de todo, ¿no? En la marina nos varamos una vez en un buque y estuvimos a punto de hundirnos, ¿no? Y cómo fue importante la imagen del sacerdote en esa instancia, en que todos sucumbían, ¿no? Estamos por allá en la serranía de los Canales del Sur. Sí, diga, esto no son experiencias nuevas. Y yo decía, ¿y dónde saqué la fuerza para poder mantenerme yo incólume sabiendo que el buque estaba lleno de agua? Y está lleno de agua, ¿no? Y yo era el que tenía que consolar a la gente. Y así yo los podría aburrir de historias, ¿no? La vida del sacerdote, yo te diría, es la más entretenida de las historias de la vida. Porque Dios te va mandando a diferentes partes. Yo pienso que a los misioneros les ha pasado lo mismo. Los misioneros que de repente Dios los manda a una parte, después los manda a otra parte, a un país, a otro país, a una cultura, a otra cultura. Hay que dejarse llevar, ¿no? La experiencia del sacerdote es dejarse llevar por los caminos que Dios quiera de tu vida para que Él sea el artífice y el ordenador de tu propia existencia. Y así Él pueda utilizarte, en el buen sentido de la palabra, para entregar su mensaje. Y el mensaje que Dios te encarga es uno solo, ¿no? Darlo a conocer. Pero como Dios es amor, lo que tú tienes que dar a conocer es el amor. Pero si tú quieres vivir, tienes que saber amar. Porque si no amas, no vives, vegetas. Así que todo el mensaje de la buena nueva es un mensaje de amor. Y el amor siempre es alegre, no hay amores tristes. Hay amores con cruces, pero siempre alegres. Entonces, el seguir a Cristo, seguir para darlo a conocer en el amor, es una vida de amor, con todas las debilidades, todas las imperfecciones, los errores que uno pueda cometer, que son muchos siempre, ¿no? Pero Dios no te falla. Entonces, Él te sostiene en el amor para que tú puedas hablar y comunicar el amor. Lo primero que yo les diría a los jóvenes, que sepan enfrentar al mundo. El mundo es la antinomia de Dios, ¿no es cierto? El príncipe de este mundo es el demonio. Y sabemos que los valores del mundo no son los valores de Dios. Dios te pide a ti humildad, pequeñez, sumisión a Él y un corazón abierto, un corazón de carne que sea capaz de latir. Los valores del mundo son muy distintos. Los valores del mundo te dicen, tú tienes que dominar, tú tienes que tener poder, tú tienes que buscar la gloria humana, los aplausos humanos, tú tienes que acumular riqueza, pues en la riqueza está el poder y en el poder está la eficiencia del hombre. Son valores totalmente distintos. Lo primero que yo le diría es eso, es sacar esa costra del corazón para que el corazón sea capaz de latir, que pueda ser capaz de sentir. Y cuando tú abres el corazón para poder sentir, entonces tú empiezas a descubrir quién es Dios. Y cuando comienzas a descubrir quién es Dios, dejarte empapar por esa fascinación divina, porque Dios fascina al hombre. Y cuando el hombre se siente fascinado, es como que tuviera una iluminación diferente para apreciar la vida con valores distintos. Entonces uno dice, la grandeza del hombre no está en tener cosas. Pero si tú tienes muchas cosas, Dios te la da como un don, porque todo lo que uno tiene es un don de Dios, no para que tú los acapares para ti, sino que tengas el placer y la alegría de poder comunicarlos con los que no tienen. Por eso que el Evangelio te dice, hay más alegría en dar que en recibir. Yo le diría a los jóvenes, abre tu corazón, ¿no? Y mira a Dios. Hoy día el hombre, como está hipnotizado por el mundo, te ha dado la espalda a Dios. No mira a Dios, mira al mundo. Y uno mira cómo está el mundo. El otro día tuve una reunión de la Corporación de Cultura Católica. Yo le decía a gente que estaba en la reunión,
el mundo está patas para arriba, está desordenado. El mundo está manifestando justamente lo que Dios no quiere que se manifieste. ¿Qué es lo que se está manifestando en el mundo? El egoísmo, la idolatría del dinero, la violencia, el odio, la soberbia y la muerte. Es decir, en el mundo en este minuto está como predominando el pecado. Y lo que Dios quiere justamente es la antítesis de ese, es lo contrario de eso. Nos quiere humildes, pequeños, nos quiere que seamos hermanos, que nos amemos, que seamos capaces de perdonarnos, que dejemos de lado la soberbia y que el dinero no sea, como lo decía el domingo pasado, ¿no? Donde el tesoro escondido, ¿no? Entonces, buscar ese tesoro escondido, y el tesoro escondido no está afuera, está dentro de uno mismo. Así a Dios no hay que ir a buscarlo fuera de tu vida, está en el interior de tu misma vida. Entonces, ves que al joven le diría, déjate amar por Dios, empápate de Dios, para que puedas mirar al mundo con otros ojos. Entonces tú dirás, Señor, aquí estoy como la Virgen para hacer tu voluntad. Mira, yo le diría a los seminaristas que tengan fe. Y cuando uno le preguntan, yo les podía preguntar a ustedes, bueno, ¿qué es la fe? Ustedes van a decir, la fe es creer. Pero eso a mí no me satisface eso. No me basta con que digan, porque eso es como un disco repetido. Yo tengo fe, yo creo. Y me quedo como tranquilo pensando que yo tengo fe porque digo que creo. La pregunta es, ¿qué es creer? O mejor dicho, ¿cuáles serían las virtudes de la fe en el acto de creer? Y yo descubrí esto mirando a la Virgen. La Virgen, fíjate tú que es la mujer de la fe. Y sin embargo ella no habla muy poco, prácticamente nada. Sin embargo, todo el mundo la reconoce como la imagen de la fe vivida. ¿Cuáles serían las virtudes de la fe que están tan bien encarnadas en María? Yo descubrí que eran cuatro virtudes de la fe. Yo le diría a los jóvenes, a los seminaristas, cultiven su fe. Bueno, estas cuatro virtudes ayudan a cultivar la fe. La primera es la confianza. ¿Confianza en qué? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra de verdad. Dios no nos puede mentir, porque Él es la verdad. Y si llegara a mentir estaría contradiciendo a sí mismo. La confianza en la palabra de que se cumple lo que Dios promete. Ahí estoy pensando en la Virgen. La Virgen, digamos, ella tanto creyó en la palabra, tanto se confió en la palabra que llegó a encarnar la palabra. La segunda virtud es la esperanza, en que tú nunca estás solo porque Dios prometió estar siempre contigo. No los dejaré solos. Es decir, la palabra es una palabra que me inspira a vivir una esperanza cierta. La tercera es la obediencia a la palabra. Yo soy la esclava del Señor, le dice la Virgen María, la esclava que está a todo servicio. Yo le decía en delante, lo importante es decir el sí, y el resto lo hace Dios, ¿no? Dios te llama, uno dice sí, respondo, confiado, lleno de esperanza, y el resto del sí, de la respuesta, esa la llena Dios con su gracia. La confianza, la esperanza, la obediencia de que se cumplirá. Es decir, si uno cumple lo que Dios me pide, siempre seré un eterno agradecido por lo demás. Porque al obedecer, no es que yo tenga la fuerza para obedecer, sino que al mismo tiempo Dios nos da al Espíritu Santo para que esa fuerza del Espíritu Santo me ayude a poder obedecer y obedeciendo agradar a Dios. No, la Virgen así lo hizo.
Ella fue llena del Espíritu Santo y por eso que no trepidó en la obediencia a lo que Dios le pidió, y que le pidió algo bastante duro, ¿no? Cuando uno ve la historia de la Virgen, lo que Dios le pidió es tremendamente duro. No es el momento de hablar sobre eso. Pero lo mismo le aconteció a Jesús, ¿no? Que no es nuestro paradigma, nuestro maestro, en quien tenemos que poner los ojos para poder imitarlo. Él decía: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, la obediencia a Dios es un factor muy importante. ¿A quién obedecer? A Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene palabras de vida eterna. Y la cuarta virtud es la pobreza espiritual. La confianza, la esperanza, la obediencia y la pobreza. Y la Virgen también se pone como ejemplo de pobreza. Ella en la imagen de la pobreza espiritual. ¿Qué es lo que es la pobreza espiritual? Tener cosas o no tener, ¿no? Hay una pobreza física y una pobreza espiritual, que tiene que ver también un poco con el tema del Evangelio del domingo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿No? Si uno tiene su tesoro, son las cosas materiales, la riqueza material, el corazón está lejos de Dios, ¿no? El corazón es rico. Uno puede ser muy pobre y muy rico, es decir, en el sentido material, ¿no? Porque el egoísmo, por ejemplo, acaparar cosas para sí, esta posesión, donde en las cosas, cuando tú pones tu esperanza, tu confianza, tu seguridad en las cosas materiales, estás siendo rico en cosas materiales, pero no pobre espiritual. La pobreza espiritual es utilizar las cosas en la medida de tus necesidades, compartir lo que tienes, lo que Dios lo que le ha hablado delante, pero que tu riqueza sea Dios y no las cosas. Las cosas se las come la polilla. Mientras que el tesoro escondido, que es Dios, eso perdura. Ser pobre en lo material para ser rico en lo espiritual, como también lo fue la Virgen. Entonces, la confianza, la esperanza, la obediencia y la pobreza. Yo diría que son 4 virtudes que uno tiene que cultivar para poder fomentar y consolidar verdaderamente la fe cristiana en Dios. Yo diría a los sacerdotes, muchas veces he tenido las intenciones de hacerlo, no he tenido la oportunidad de hacerlo, que sean fieles, ¿no? Dios a nosotros nos llama a algo muy grande, muy hermoso, muy llenador, que uno sea fiel a ese llamado, que el llamado, que el ser sacerdote es la respuesta a un llamado, no a una petición. Dios es el que ha aplicado la iniciativa, es de Él la iniciativa. Nosotros no somos merecedores de ser elegidos ni llamados por Dios, porque nuestras imperfecciones son muchas, nuestras limitaciones son muchas más. Entonces, primero que todo, ser fiel y humilde, y que esa fidelidad y esa humildad redunde en un gracias, Señor. Nuestra vida tiene que ser una acción de gracia. En segundo lugar, yo diría que nuestra alegría tiene que ser una vida alegre, porque tenemos lo esencial, y lo esencial es precisamente el amor. Fortalecer ese amor a través de la fidelidad y a través de una vida de fe. Después, en tercer lugar, yo diría como algo muy importante, pero muy importante, nosotros tenemos que ser personas de oración. Yo a los sacerdotes jóvenes yo se los digo, la primera prioridad no es el activismo, sino que es la vida de oración. Porque el que hace el éxito de lo que uno hace no es lo que yo haga, sino que lo que Dios puede hacer. Y si el éxito es lo que Dios hace en mí, lo primero que tengo que hacer es tener comunicación con Él y reconocer que el éxito de lo que voy a hacer no es mío, sino que es la gracia que opera en mí. Bueno, y esto nos lleva a lo otro, o sea, la importancia de la oración, y lo último,
es aspirar lo que todo cristiano aspira, la santidad. Y yo te pregunto, ¿qué es la santidad? ¿La santidad es ser santo? No. Santo es aquel que está siempre disponible para que la gracia de Dios actúe en él. María es la llena de gracia, es la santa por excelencia. ¿Te fijas? Cuando el Espíritu Santo lo permitimos que Él opere en nosotros, entonces estamos en el camino de la santidad. El sacerdote tiene que ser un hombre de oración, un hombre de fe y un hombre que aspire la santidad. Es decir, que todo lo que haga, lo haga porque Dios aún no se lo pide. El otro día me decían las personas, yo he tenido, pasado 14 operaciones o 15, ya perdí la cuenta, ¿no? Tuve en peligro de muerte con el COVID hace 2 años atrás. Y estamos bien nuevamente y trabajando. Y había personas, ¿cómo aceptas tú tantas cosas? Y le decía, mi norte es el ejemplo que nos dejó el Papa Juan Pablo II. Cuando un médico le dijo, su santidad, usted tiene que dejar tantas actividades, porque ya usted tiene sus años y tiene que cuidarse. Y el Papa le dijo, ¿y para qué? Porque la gente lo quiere mucho y quiere que lo tiene por muchos años. Pero ¿para qué? Entonces, en el fondo, quiero decir, vivir es hacer la voluntad de Dios. Es lo que Él quiera. Estar disponible para Dios. No disponible para el mundo. ¿Para qué yo voy a guardar mi vida? La vida y el sacerdocio no es para que yo lo guarde. Mi vida es para darla. Cuando yo doy la vida, entonces la vida tiene sentido. Y la muestra grande está justamente en la cruz. Dio la vida hasta la muerte. Entonces la vida adquirió sentido. Y lo otro es lo mismo, ¿no es cierto? Guardar la vida para mí no la vida hay que darla. Y cuando yo doy la vida, ¿qué es lo que estoy dando? Cuando doy vida, doy amor. Esa es nuestra tarea, ¿no? Una tarea que uno, si la revisa, siempre es perfectible y perfeccionable, porque uno es lo que aspira y otra cosa es lo que hace, ¿no? Uno no hace siempre lo que predica. Uno debería vivir mucho más lo que predica, no de lo que realmente vive. Pero como somos imperfectos, caemos en imperfecciones, y cuando caemos en imperfecciones, recordamos que somos humanos. Cuando recordamos que somos humanos, a Dios le decimos, abusando de Él, perdón, Señor, porque hemos pecado contra ti. Pero a la vida sacerdote, yo le diría eso, a los seminaristas, a los sacerdotes jóvenes, vida de fe, de servicio, entrega, y estar siempre disponible para Dios. Yo te decía en delante que el mundo está patas para arriba, porque se ha alejado de Dios. La iglesia somos nosotros. Así que si el mundo está desordenado, tenemos que mirar nosotros nuestra propia vida, y por lo tanto en la vida de la iglesia. ¿De qué manera nos hemos dejado de estar? Y para que el mundo haya caído, ¿no? Porque nuestros hermanos no hayan podido cultivar la fe o no haber conocido a Dios con mayor fuerza. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que debemos hacer para poder reparar eso? Pero todo esto cae en la humildad, ¿no? Cuando uno hace un examen de conciencia, uno dice, ¿cuánto te has apropiado indebidamente de los éxitos de Dios que ha ocurrido en tu vida? Y eso es una desviación, porque los éxitos tuyos no son tuyos, los éxitos son de Dios en ti. Entonces cuando uno se apropia de ello, está faltando a Dios y te está robando su gloria. La gloria de Dios está en la efectividad que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Entonces yo creo que nos ha faltado humildad, nos ha faltado de nosotros un mayor compromiso en este mundo, en nuestra misma patria. Antes la iglesia estaban llenas, hoy día están vacías. La iglesia
La gente, tú le preguntas lo que hemos conversado y no sabe, ¿no? Hoy día de los sacramentos, por ejemplo, ¿qué saben de los sacramentos? ¿Qué saben del bautismo? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros para que nuestra gente tenga una vida de fe? ¿Y cómo son nuestras prédicas? ¿No? El examen de conciencia de los sacerdotes, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, Dios cuenta con nosotros, pero quiere contar con nosotros con la disponibilidad, no con nuestra fuerza humana, esta fuerza aterrada que hay que seguir para no, sino que dejar que Dios se manifieste, se haga presente a través de nosotros. Como yo veo a la iglesia hoy día, yo la veo hoy día temerosa, yo la veo con miedo, que es un defecto, ¿no? Porque nuestra fortaleza justamente está en Dios. El miedo, porque después de los muchos problemas que se descubrieron, la iglesia se está como achunchada, digamos, como pollo mojado. Y yo creo que las pruebas, las cruces, son para fortalecer y no para debilitar. La iglesia en su historia siempre ha presentado muchas falencias, muchas crisis, estas o más graves que estas. Pero siempre, como es la iglesia, no es humana, sino que es divina y humana, la parte divina viene a fortalecer la debilidad del humano. Pero para eso hay que primero no alejarse, sino que acercarse a Dios. Yo creo que el futuro es muy bueno, ¿no? Y las vocaciones tendrán que llegar, ¿no? Pero hay que pedirla y hay que rezar. Pero hoy día yo creo que la iglesia está como temerosa, un poco miedosa. Falta hablar con convicción. Nuestra fe en Dios tiene que ser una fe con convicción, no con miedo. No tenemos por qué tener miedo. Como dice Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta, ¿no? Dios basta. Ese Dios tenemos que hacerle presente en la iglesia, es decir, en nuestras propias vidas, porque cada uno de nosotros es parte de la iglesia. Si lo logramos, entonces por supuesto que la iglesia se hace más fuerte en el amor que necesita para manifestar quién es Dios, que es el Dios del amor. Fundamental, pues yo te he hablado, hace rato que te hablo yo, todo te lo refiero a la Virgen. Es decir, para mí la Virgen es todo, porque la Virgen es madre, y tú eres mujer. Tú sabes muy bien que el corazón de la madre es diferente al corazón de los padres. Para Jesús, su madre fue lo máximo. Lo máximo porque todo lo que él predicó, yo creo que lo predicó viendo a su madre. O porque sentía a la Virgen, su madre, muy cerca. Todas las bienaventuranzas la vivió su madre. Yo te hablaba delante la importancia de la fe, las virtudes, cómo las fe fueron descubiertas mirando a la Virgen, sin escucharla porque la Virgen no habla, pero en su ejemplo lo dice todo. Para el sacerdote, la Virgen ejerce su maternidad. ¿A quién recurrir, Señor? Claro, primero uno parte por la madre, ¿no? Ella es la que tiene la paciencia, la que nos sonríe desde el cielo para estimularnos en los momentos de peligro, en los momentos difíciles. Cuando alguien está con problemas, uno recurre a la persona que puede consolar, que puede estimular, que puede alentar y empujar hacia adelante para evitar esa depresión espiritual que es el inactivismo, el echarse en el suelo, si yo no me la puedo, no puedo hacer nada, no. Ese sentimiento como de muerte, ¿no? Que es la inanición. La Virgen es todo lo contrario. La Virgen siempre nos está ayudando a confirmar el sí que ella dio como ejemplo para que nuestro sí sea semejante al suyo. Y que siempre estemos diciéndole a Dios: soy tu esclava, soy tu servidor, haz de mí lo que tú quieras. Bueno, ahora que me dan estos minutos finales, primero que todo tengo que agradecer la paciencia, ¿no? Si es que han tenido la paciencia de llegar hasta el final. Creo que compartir las experiencias personales
compartir la intimidad que uno ha tenido con Dios, esa presencia de Dios en nuestra vida que es tan rica. Creo que, como decía hace un rato, esta intimidad, esta amistad con Dios, hay que compartirla siempre, para que otros sepan que Dios es el Dios de la amistad, Dios de la compañía, Dios del amor, el Dios que nos quiere, que no nos abandona. Pedirle a Él que se cumpla la promesa que hizo antes de ascender al cielo, cuando los apóstoles estaban tristes: Señor, tú te vas, vamos a quedar solos. Él le dijo: no, les conviene que yo me vaya, porque le voy a mandar mi espíritu. Ese espíritu es el que nosotros necesitamos precisamente para poder llevar a cabo la misión que tú nos encomiendas, que podamos renovar con fuerza ese sí, que sepamos ser humildes, pobres de espíritu, hombres y mujeres de fe, y para eso necesitamos siempre la ayuda divina, porque somos tus servidores. Y por eso hoy día, con mucha humildad, junto con decirte gracias por toda nuestra vida, le decimos: quédate con nosotros, Señor, a través de tu bendición. Y por eso que la bendición de Dios Todopoderoso y Omnipotente, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, que así Dios los proteja, los fortalezca y los acompañe siempre. Amén.